Buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Medicracks. El día de hoy está con nosotros el doctor Jorge Villela Caletti, un maestro, de los maestros que recuerdas con mucho cariño en tu residencia. El doctor Jorge Villela es originario de Orizaba, Veracruz. Así es. Jarocho. Tiene 56 años. Él es cirujano cardiotorácico por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Así es. Con especialidad en cirugía general, español, Cruz Roja. Así es. ¿No? Egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, de la UPAEP. Y el doctor Jorge es un crack en cirugía cardiotorácica, es médico adscrito del Hospital Central Sur de Especialidad en el área de cirugía cardiotorácica. Bienvenido, Jorge. Gracias. Un placer tenerte por aquí por nosotros. Muy amable por su invitación. Es un orgullo tener un maestro. Normalmente en este podcast han venido personas que o son de mi generación o han sido nuestros alumnos, pero en este caso es un gran orgullo tener un maestro que que en nuestros tiempos sí te dejaban algo. Exacto. Sí te dejaban algo. Jorge, el doctor Villela, es un crack en cirugía cardiotorácica, evidentemente, pero tienes una subespecialidad en congénitos. Así es. En congénitos, porque aunque no se conozca, las enfermedades cardíacas congénitas son muy frecuentes, ¿no? Así es. Cuéntanos algo así de congénitos en general, porque pues, es muy raro. Así es. Cada vez es más común las enfermedades de tipo congénito e incluso también ahora un apartado que se llama cardiopatía congénita del adulto. Cosas que no se diagnostican o patologías que no se diagnostican en etapas tempranas pueden llegar a soportar en una etapa adulta, pero que necesitan de intervenciones quirúrgicas para poderse resolver. La intención de que yo hiciera este adiestramiento en cardiopatías congénitas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez fue por la inquietud siempre de hacer algo por los niños. En mis rotaciones decía, el niño no tiene por qué sufrir y mucho menos por qué morir. Entonces siempre tuve esa inquietud de hacer algo por los niños. No lo pude hacer en cirugía general, aunque tuve la fortuna de operar varios niños, pero siempre después de hacer cirugía cardiotorácica veía yo a mis maestros y eso fue lo que me impulsó a hacer un adiestramiento extra. Cuando terminé la residencia y tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Médico 20 de noviembre, pues me seguía yo pues instruyendo, adiestrando, pero no como tal podía yo tener la facilidad de hacer o demostrar esas habilidades y aplicarlas. Entonces tuve la oportunidad, gracias al doctor Díaz Aranda, que era el director, y al doctor Valdemar Vadillo, que era el jefe del servicio. Saludos. Saludos, Vale. Y muy agradecido con ellos, que me dieron la oportunidad de, ya siendo adscrito, hacer este adiestramiento durante un año en el hospital, sin descuidar obviamente el servicio, porque esto lo hacía yo en las mañanas y en las tardes cumplía con mi horario de regular ahí en el hospital de Pemex. Incluso cuando llegué a tomar vacaciones, iba al hospital infantil. Cuando había cirugía los sábados, también acudía al hospital infantil. Y esto con la inquietud pues, de seguir aprendiendo. Incluso a veces hacían jornadas extras para operar pacientes de bajos recursos, incluso trasplante cardíaco infantil. Entonces, esa fue una gran experiencia para mí y que regresando, pues lo pude aplicar en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Tal vez no el tiempo que hubiera yo querido, porque hubo algunas dificultades ahí administrativas y otras de tipo de médico académico, donde pues necesitábamos un equipo. Yo es lo que siempre quise, que se realizara un gran equipo, donde los anestesiólogos, los perfusionistas, incluso la terapia intensiva, complementaran todo el conocimiento que traía yo nuevo y con ganas de implementar en este hospital. Pero bueno, fue una gran experiencia y todavía hasta la actualidad, pues en algunos momentos lo he podido aplicar, incluso también a nivel privado con los que son mis maestros, o los que fueron mis maestros. Muy bien. Fíjate que sí, los temas administrativos. Exacto. Pero bueno. Ahorita estaba yo revisando el hecho de que la enseñanza, híjole, tuvimos pláticas siendo yo residente y llorando por los rincones como la muñeca fea. Y
Y a ninguno de nosotros, de los invitados que hemos tenido, incluso tuvieron una residencia rotatoria. Exacto. Ya no se sabe qué era la residencia rotatoria y yo creo que era excelente porque sabías si estabas hecho para lo que tú querías hacer, Exacto. ¿no? Cuéntanos, ¿qué era la residencia rotatoria? ¿En qué consistía? ¿Cómo estaba? A ver, cuéntanos. O sea, fue una gran experiencia y mucha gente me lo pregunta, ¿por qué hiciste ese año? Fue un año perdido, así era el sistema. Yo cuando egresé de la Universidad de UPAEP, había un convenio con el Hospital Español porque teníamos muchos maestros que venían a darnos pláticas, clases, congresos, fórum. Y también nosotros veníamos al Hospital Español a rotar algunas clínicas de la universidad y entonces tuvimos ese vínculo con mucha gente del Hospital Español. Era el boom de la gastroenterología, era el boom de la cirugía de gastro, o sea, la endoscopía empezaba a crecer en esas épocas. Entonces, la verdad, yo tenía la inquietud de hacer cirugía en el Hospital Español de México y la cuestión era entrar con un año antes, o sea, hacer la residencia rotatoria para que pudieras ya garantizar la entrada a cirugía general. Dije, sí, estoy de acuerdo. Rotabas por todos los servicios específicamente a lo que tú querías hacer después como especialista, que era la unidad de gastroenterología, nutrición parenteral, cirugía general. Entonces estaba muy vinculado gastroenterología con cirugía general y pues teníamos a maestros y pioneros como el doctor Alberto Villazón, su hijo Oscar Villazón, el doctor Iscoa, mucha gente muy prominente en esa época. Entonces, yo estaba fascinado con hacer esa residencia, rotabas por muchos lugares, te dan mucha oportunidad porque había pacientes en el tercer piso que eran socios y que tenías la oportunidad de poder aplicar tus conocimientos con ellos. Y también teníamos muchos cirujanos externos que pues implementaban y engrandecían tus técnicas. Entonces, la verdad fue una muy buena experiencia. Sé que actualmente ya no hay esa residencia rotatoria y que muchos ya no tuvieron esa oportunidad, pero para mí fue un gran aprendizaje y más que nada para dirigirme y conocer a mucha gente que en la actualidad pues me vanaglorio de ser su amigo y que sean mis maestros. Así es. Posteriormente, algo que tampoco ya hay, que es la Cruz Roja. Así es. ¿No? Cuando nosotros nos quejábamos, decíamos, no, pues es que hay mucho trabajo y mucha cirugía y mucho estrés, y de repente llegaba el doctor y decía, la Cruz Roja. ¿No? Hay la residencia en la Cruz Roja. Cuéntanos qué es. Fue un cambio increíble y diametral de estar en el Hospital Español a cambiarme la Cruz Roja. De hecho, yo lo platiqué con mis padres en su momento y dije, estoy muy contento en el Hospital Español y todo, pero me falta algo. Siento que me falta algo. He visto a grandes cirujanos y voy a tener la oportunidad en algunos momentos de ir a rotar allá. Yo era R2 en el Hospital Español. Cuando fui a rotar ahí y entré la primera vez a cubículo de choque, fue algo espectacular. No te explota la cabeza, ¿no? Literal, dije, de aquí soy y aquí tengo que estar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo tengo que hacer bien. Entonces, fui a hablar con mis maestros en el Hospital Español y les dije, sucedió esto. Quisiera ver cómo hay que hacerle, qué trámite académico, para que no haya problemas ni conflicto de interés, nada. Es algo personal y siento que tengo que estar ahí. Afortunadamente me apoyaron y las autoridades de la Cruz Roja también. El doctor Juan Ruiz, que era el jefe del servicio, me recibió muy bien y como anécdota me dijo, te vas a tener que quitar tu corbatita y tus zapatitos. Aquí es todo de blanco y sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. ¿Qué vas a hacer para ponerte al corriente y superar a tus compañeros? Porque yo sabía que ellos tenían más habilidades y destrezas en ese momento. Entonces le dije, voy a venir a vivirme aquí, doctor, aquí a la residencia. Entonces me llevé mis cosas y ahí viví durante 2 años y después 2 años que me ofrecieron estar como adscrito ahí. Y pues la verdad, una vez tuvimos la fortuna de tener el récord de pacientes quirúrgicos de una guardia, entregar al otro día 9 cirugías. Wow. Entonces, después de que tuve contacto con mis compañeros, maestros y todo, me decían, no, ese récord sigue ahí. Son 9 cirugías en una guardia. Y fue increíble. La verdad es que con mi R4, mi R2, y yo era R2 también, pues logramos hacer ese récord, ¿no? Pero, y todos los pacientes bien, y la verdad eso fue una motivación muy, muy importante. Me hizo sentir que había tomado una decisión correcta.
Pero además, cirugía de trauma, ¿no? Así No, o es. sea, no cualquier cosa. Exacto. La última cirugía, la 9ª, fue un apéndice. Así Bueno. como para relajarnos, pero todo lo demás eran pacientes con heridos por arma de fuego, heridos por heridas punzocortantes, Choques, ¿no? exacto, traumatismo craneoencefálico, de todo, pero por accidente automovilístico. Desgraciadamente, la mayoría pacientes jóvenes, ¿verdad? Pero la verdad, muy satisfactorio. Y los pacientes muy agradecidos, muy agradecidos. Entraste en un tema bien importante que ahorita está muy limitado. Tenemos la creencia o teníamos la creencia de que cuando empiezas en un lado, ahí tienes que terminar. Exacto. Y hay veces que no, ¿no? Hay veces que tú llegas a un lugar, hablando de residencia, ¿no? Llegas a un lugar y no está mal, pero no conoces otros, ¿no? No conoces otros lugares y cuando los conoces dices, híjole, sí se puede, ¿no? Y además se debe. Es un deber si tú estás ya buscando una nueva visión hacia el futuro. Si lo haces bien, ¿no? Si platicas bien con tu hospital sede, si platicas bien con el hospital que pretendes que te reciba, las cosas salen bien, ¿no? A tal grado que pues, tenemos un cirujano cardiotorácico de congénitos aquí enfrente, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Seguimos con la enseñanza, ¿no? Porque es algo que queremos experimentar, porque eres te lo dije hace un momento, ¿no? Eres de los invitados con mayor trayectoria, ¿no? La gran mayoría de nuestros invitados son de trayectoria 15 años, 10 años de nuestra generación o más chica, pero queremos aprovechar la trayectoria que tienes ya casi de 22 años. Así es. Para que nos hables un poquito de la enseñanza, de cómo era la enseñanza en esos tiempos en el hospital privado, que tuviste la oportunidad de estar en un hospital privado, y en un hospital público de batalla, ¿no? O sea, cosas que ahorita nos sorprenden, cosas que ahorita podrían estar totalmente prohibidas. ¿Cómo forjan, cómo te ayudaron a ti en tu carrera de cirujano? Sí, muy importante la pregunta porque también eso cambió mi vida en todos aspectos, no nada más en el aspecto teórico práctico, sino el estar viviendo solo, con gente que nunca había convivido, otro tipo de alimentación, no tenías permisos para muchas cosas y tenías que dedicarte al 100%. De hecho, yo vivía ahí literalmente y en vacaciones les decía a mis papás, me voy a quedar aquí porque estoy aprendiendo. Realmente cuando te tocaba descansar, que no estabas de guardia, siempre bajaba a quirófano a ver qué había o siempre bajaba a cubículo de choque porque sentía que era la oportunidad y era mi momento de aprender. Claro. Entonces tuve muy buenos maestros, pero también muy buenos residentes. Yo era R2, R3 y R4. De ellos aprendí muchísimo y eran multicultural. O sea, teníamos compañeros de Panamá, compañeros peruanos, compañeros bolivianos. La verdad hicimos una familia porque nos conocíamos los de ortopedia, los de cirugía, los de cirugía plástica. Entonces, la verdad hacíamos un gran equipo porque el entrar a choque era entrar a un mundo de gente, sacar al paciente, estabilizarlo y de ahí pasar a quirófano. Teníamos clases, a diferencia de lo que puede pensar mucha gente de que pues sí operan mucho, pero la enseñanza no es tal, o el conocimiento teórico. Y no es cierto, la verdad es que teníamos que estudiar cuando podíamos, sentado esperando al siguiente paciente que ya venía de choque, en las noches, en las madrugadas, porque había un examen del consejo, había exámenes que pasar. Entonces, cada año teníamos nuestros exámenes mensuales, semestrales, y también un consejo que presentar. Entonces, teníamos que prepararnos para eso. No nada más era cirugía de trauma, teníamos la oportunidad de rotar en otras clínicas del IMSS. Yo llegué incluso a ir a rotar a hospitales como de Cuautitlán, el Vicente Villada. Entonces era 4 de la mañana, párate, agarra una combi, llega al toreo, agarra otra combi, llega al camión y de ahí a lechería y de ahí, y entonces de repente eran 2 horas y media, te bajabas ahí y ya llegabas al servicio. Y entonces siempre nos decían, vienen de la Cruz Roja, ustedes saben muchísimo de trauma, pero pues nosotros aquí operamos mucho cirugía programada, cirugía, vesículas, hernias, apéndices. Digo, perfecto, yo vengo a aprender de ustedes. Claro. Entonces muchos compañeros llegaban y se regresaban porque decían, no me programan.
A mí el primer día, como me acuerdo que mi R4 me dijo, doctor, te tocan 15 días en piso. Yo dije, bueno, vengo a rotar 2 meses. Está bien, doctor. Al siguiente día, obviamente vieron la actitud, ya estaba yo en quirófano. Claro. Y fueron esa oportunidad, me dijeron, ustedes lo único que necesitan es eso, que lo supervisen y la oportunidad. Claro. Entonces, eso fue increíble. O sea, mi primera cirugía, y eso te lo menciono porque cuando tú dices bisturí y tienes la mano, es una gran responsabilidad. Entonces, muchos de mis compañeros decían, es que operamos. Y le digo, no, no operas. Operó el adscrito, operó el jefe. Pero cuando tú ya tienes la responsabilidad en tus manos de que se para enfrente de ti el profesor o el residente de mayor jerarquía, te dice, adelante, Jorge. Es impresionante, ¿no? Eso te cambia la vida. Y dije, aquí tengo que estar. Yo no me voy a regresar ahorita al hospital español hasta que termine mi rotación y si es posible, yo regreso. Claro. Entonces, la enseñanza era increíble, pero sí puntualizo, no nada más en el punto de vista práctico, sino también teórico, aprendíamos muchísimo. Y no solo de cirugía de trauma, porque había que aprender de todo. Me decían, ahora ves un caso, al rato va a llegar. Y como tal, ¿no? Llega un traumatismo y ahora vas tú como primer ayudante, ahora vas tú como primer cirujano. Igual vesículas, apéndices y hernias, que eran los menos casos, pero la verdad yo complementaba lo que tuve en el Hospital Español con lo que tenía en la Cruz Roja. Muy bien, muy bien. Y después, como adscrito, tenemos que entrar a ese tema, porque en el R1 del hospital donde estás ahorita, que es en el Hospital Central Sur de Especialidad, la residencia de cirugía cardiológica tiene poco tiempo, 4 años, me parece. Entonces, ustedes apoyaban mucho al área de cirugía general. Y a mí me sorprendía mucho, yo fui alumno de primer año de ese hospital, y me sorprendía mucho que el R4 no entraba a cirugía cardiológica. Así es. Que nos aventaban a los R1. Así es. Entonces llegaban y decían, R1 a cirugía cardiológica, y yo decía, pero pues este es de R4, ¿no? Sí. Yo era feliz. ¿Cómo esa enseñanza que tú tuviste, esa experiencia que tú tuviste de los polos opuestos de un hospital privado a un hospital público de batalla real? Claro. ¿Cómo llevó al hecho de que tú, y lo digo de manera personal y con pruebas, te llevó a ser un excelente profesor en quirófano? Porque no cualquiera te dice, dale, que aquí estoy, y si pasa algo, aquí estoy yo, pero tú tienes que aprender a hacer las cosas. De R1, Así ¿no? Es. O sea, cuando llegas temblando y con ojeras, ¿no? Sí. Cuéntanos, a ver, porque es una experiencia muy padre. Sí, o sea, fue muy gratificante y no porque estés aquí, pero pocos como tú y como el doctor Jorge Farel, que realmente excelentes residentes. Y digo, siempre uno tiene que ver, a grosso modo, o sea, globalmente, cómo te vas a formar, cómo te vas a forjar. Si yo rotaba en urología, si yo rotaba en ginecología, si yo rotaba en cirugía general, tenía que aprender de todo. Probablemente en un futuro que uno escoge una subespecialidad, dices, no lo voy a realizar, pero en ese momento quiero aprovechar y quiero que vean que tengo esa actitud y esas ganas de hacerlo. Entonces, yo creo que es un don, pero yo percibo a la gente que realmente quiere y puede hacer algo. Y creo que hasta ahorita, hasta el momento, no me he equivocado. Realmente yo les decía, si yo voy a recomendar a alguien, aunque lo haya visto poco, es porque yo percibo algo importante en su persona, en su forma de ser, en su forma de tratar los tejidos, en su forma de dirigirse al paciente y en su compromiso. A mí me tocó varias veces cuando tú estuviste rotando con nosotros, o sea, yo decía, bueno, ok, viene el R1, pero tiene ganas de aprender, tiene ganas de hacer, le veo actitud, le veo aptitudes, pues adelante, yo soy el responsable del paciente y yo debo de ser lo suficientemente hábil para resolver un problema que se le presente, porque obviamente no tiene la experiencia que yo tengo en este momento. Entonces, la verdad, yo me sentí muy bien enseñándolos. Ahora tenemos la residencia de la subespecialidad, afortunadamente, pero siempre nos tocaron residentes de cirugía y muchos muy, muy, muy buenos. Otros que decían, bueno, pues voy a rotar por aquí y nada más, ¿no? Que pues incluso no se les dejó hacer ni una esternotomía, ya no se diga ayudarme a una revasculación coronaria sin bomba, que o sea, toma la arteria mamaria y de aquí no te muevas, vamos a hacer la anastomosis.
pásate para acá para hacer bajar la válvula, anúdate, ¿no? Entonces, no conoces o no manejas ese tipo de estructura de todo, pero realmente, pues, cuando detectas que la persona tiene habilidad, tiene interés de aprender, pues obviamente se abre un gran panorama y uno confía, ¿no? Entonces, eso fue pues muy gratificante para mí. Incluso hubo jornadas que pues había un escrito de vacaciones, el jefe estaba de permiso, cualquier cosa, cualquier situación, y llegamos a operar hasta 5 pacientes, o sea, uno diario, que realmente desconozco si en algún hospital, y no creo, que opere un cirujano 5 casos de cirugía cardíaca en una semana, porque en algunos hospitales pues, de Estados Unidos, Europa, el jefe o el adscrito entra cuando ya está canulado el paciente, baja la válvula, pone los puentes y se retira. Así es. En este caso era de piel a piel, con residentes, como tú lo dices, R1, cuando mucho R2, y que tenían la intención, yo me acuerdo mucho de ti y de Jorge, que de repente estábamos operando y estaban ustedes en otra sala, pasaban a la sala, saludaban y decían, ¿se ofrece algo, doctor? ¿Le puedo ayudar? Sí, hay que sacar la vena, hay que cerrar la pierna, ayúdame aquí, porque ahorita en lo que el otro está haciendo otro procedimiento, vamos a poner un balón de contrapulsación, sepárame aquí. O sea, siempre tenían esa actitud y lo he visto en algunas otras generaciones, lo cual es muy satisfactorio de que tengan esa intención. A lo mejor se van a dedicar a otra cosa, pero yo veo esa intención y esas ganas de aprender. Eso para mí es muy importante y lo sigue habiendo. Menos, pero afortunadamente todavía hay algunos residentes que son rescatables. Ya cuando estás del otro lado, lo notas. Exacto. Es algo así que dices, aquí Sí, es, ¿no? Sí. Y también dices, aquí no es, Sí. ¿no? Entonces vienes a hacer notas y pues haz tus notas Exacto. y sácame los pendientes. Claro, el responsable y hay que proteger la integridad del paciente. Entonces, Claro. cuando ves que no hay actitud y pues también no hay habilidad, dices, aquí no. Claro, notas. Mucha experiencia, 22 años. Se dicen fácil. Así es. Hace 22 años yo en lo personal estaba en la carrera de medicina. Entonces, no es poco tiempo. Y debe haber muchas experiencias, Jorge, buenas y malas. Y una parte de esta entrevista es que nos comentes alguna experiencia muy buena, que tú digas, esta es una de las experiencias mejores que he tenido en mi carrera como cirujano cardiotorácico o como cirujano. Y una no tan buena. Claro. Cuéntanos. Bueno, empezamos por las no tan buenas, pero son situaciones que a lo mejor no fueron dependientes de alguna habilidad o falta de habilidad o una falta de destreza o mucho menos de compromiso con la salud del paciente, sino que son situaciones que a mí me marcaron. Y yo hice el internado, tuve la oportunidad de hacerlo en el Hospital Central Militar en Puebla. Fue una gran experiencia porque nosotros nada más íbamos a rotar 3 meses y fue tal el impacto también como cuando me cambié del español a la Cruz Roja, que dije, quiero estar aquí. Teníamos la oportunidad de hacer también parte del internado en el hospital de la UPAEP, el hospital de la universidad, pero era un hospital privado y tenía algunos pacientes sí públicos, pero cuando llegamos al hospital militar no había residentes, éramos nada más los internos. Entonces éramos 3 que íbamos a rotar 3 meses y fuimos a hablar con el general brigadier Héctor Ivankovich, me acuerdo, que nos dijo, perfecto, doctores, están encantados aquí, pero se quedan 1 año, no 3 meses. Guardias AB, por cierto, todo el año. Entonces dije, perfecto, a esa edad te comes el mundo. Hombre. Entonces nos quedamos. Y hasta te vas de fiesta. Exacto, sí, te da tiempo y llegas a la guardia y no pasa nada. Entonces, con toda la energía, toda la actitud del mundo, queriendo aprender, porque como no había residentes, las mismas enfermeras, mis respetos, o sea, nos enseñaban a hacer muchísimos procedimientos. En ese tiempo también se empezó a implementar lo del ATLS. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, que han venido 2 profesores, el doctor Estrada Anatoli y el doctor Porras, ahí se habían ido a Estados Unidos y lo trajeron aquí al hospital militar. Todavía no estaba obviamente autorizado para hacerse en una forma ya académica y todo, pero nos empezaron a enseñar esto y fue la verdad muy gratificante. Entonces empiezas a crecer y a sentir que ya puedes hacer todo. Y dices, bueno, soy interno.
Entonces, de repente me dejan una guardia, un paciente que estuve cuidando toda la mañana, toda la tarde y toda la madrugada de una diálisis peritoneal. Y yo siempre he tenido ese defecto, no sé, o a lo mejor una virtud, de compenetrarme tanto con el paciente, con los familiares. Entonces, muy dedicado de ponerle su bolsa, hacer la diálisis, sacar la solución, volver a ponerla. Entonces, era tal la emoción de que yo sentía que estaba siendo médico ya como tal. Y en la mañana me dice su esposa, ¿podré salir, doctora, a desayunar porque estoy muy cansado? Sí, adelante, todo está perfecto. Acto seguido, el paciente cae en paro, digo, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, terminal, pero yo sentía que lo podía sacar adelante, era mi paciente. Y cuando llega la esposa, ¿no? Y ve toda esa escena de estar dando masaje, RCP y todo, pues sí fue muy impactante para mí ver al paciente y ver al familiar, ¿no? Claro. Y además las enfermeras me dijeron, adelante, doctor, tiene usted que dar informes. Y yo pensando que alguien me respaldara, ¿no? Pero yo pienso que eso fue prácticamente algo muy importante que marcó mi vida como médico y como persona, de empezar a forjar el carácter, de enfrentar realmente lo que era la vida y la muerte. No era yo directamente el encargado de ese paciente, pero yo lo sentía que era mi paciente. Entonces, eso sí marcó mi vida en forma importante. Eso fue en el internado. Y otro caso, cuando ya estaba yo haciendo cirugía cardíaca, acababa de terminar, era yo adscrito, mi primer caso, y eso lo menciono porque en algunas pláticas que he escuchado con los otros doctores que han tenido la oportunidad de venir aquí contigo, les cuesta trabajo, se menciona que decir los errores o los malos momentos quirúrgicos que uno pasa, pero nadie es infalible y solamente le pasan estas cosas a quien no opera, ¿verdad? A quien no está activo. Entonces, voy con el paciente, me acuerdo una señora, estaban sus hijos, estaba yo en el 20 de noviembre, y me dice, está usted muy joven. Yo me presenté, le dije, la voy a operar mañana. Está usted muy joven. Dije, no tanto, porque ya tengo una experiencia en esto. Y me dijo, no me quiero morir, doctor. Entonces, eso de no me quiero morir, ok, lo entiendo. Dije, pues, ya hice 4 años de residencia, pero bueno, ya he visto mucho, me han dejado operar, me han instruido perfectamente mis maestros. Entonces, perfecto, le pongo la válvula mitral, una doble lesión con predominante estenosis, salimos de bomba, se desgarra el ventrículo, sangre, pásenle sangre, parche de pericardio bovino para tratar de reparar la lesión, se desgarró la unión auriculoventricular, sangre, entró uno de mis adscritos, entró el jefe del servicio, no se pudo hacer absolutamente nada, es incompatible con la medida de la lesión, falleció el paciente, e ir a hablar con los hijos, ¿no? Y entonces en la cabeza, no me quiero morir, doctor. Te da vueltas. Y vueltas, y decir, sí seré inexperto, sí estaré joven para esto. Entonces fue un shock para mí. Afortunadamente estaba el doctor Joaquín Cepeda, también cirujano de corazón y de congénitos, que fue uno de mis maestros. Me dijo, tranquilo, esto pasa, vete a tu casa, sírvete algo y ve una película. Yo no quería ni servirme algo, ni mucho menos ver una película, pero realmente tuve que hacerlo, ¿no? Ese sí fue un impacto y un shock para mí, y que me daba vueltas en la cabeza decir, sí serviré para esto, sí estaré preparado para esto. Y bueno, afortunadamente de ese tipo de patología hasta el momento, después de 22 años, no ha vuelto a pasar nada de eso. Obviamente sí se han complicado pacientes, ¿verdad? También, porque pues es una cirugía muy compleja, pero eso yo pienso que me marcó, me marcó. No, y temas difíciles, o sea, pero decía yo hace ratito, ¿no? O sea, el área quirúrgica se divide en cirujanos cardiotorácicos, neurocirujanos y el resto, ¿no? Y el resto, y lo sabemos. Claro, entonces, claro. Bueno, pues gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Y de las buenas? De las buenas, pues muchas. Muchas experiencias buenas fueron el haberme cambiado a la Cruz Roja y crecer como persona y como cirujano. Y también cuando estuve en el 20 de noviembre, ya como adscrito, estuve 2 años y medio, tuve la oportunidad de conocer
al doctor Valdemar Vadillo en una comida entre amigos, saludos al doctor, en una comida entre amigos después de una celebración de entrega de diplomas del consejo. Entonces, platicando con él, o sea, cosas del destino me tocó junto a mí y había muchos adscritos, muchos médicos, muchos maestros del Centro Médico, del 20 de noviembre, del Instituto Nacional de Cardiología, y tuve la fortuna de estar platicando con él. Me dijo que dónde estaba, cómo me sentía, qué pretendía yo hacer en un futuro. Le dije, pues estoy aquí, doctor, pero pues estoy haciendo interinatos, todavía no tengo una base. Y me dijo, yo tengo ahorita, no una plaza, pero sí una gente que se está incapacitando porque tiene problemas de columna, y te brindo la oportunidad de pues ir a cubrir 3 meses. Me dio su tarjeta, lo pensé muchísimas veces porque pues yo sentía mi casa, el Centro Médico 20 de noviembre, y después dije, bueno, pero pues voy a probar, no creo que yo vaya a lesionar a nadie, ni ofender a nadie, tratando de buscar mi bienestar y mi crecimiento. Entonces fui con él, estuve 3 meses, y después me enteré que pues dijeron, ponlo a prueba 3 meses porque pues debe de estar aquí con nosotros o puede estar allá con ustedes, pero pues si tú quieres ponlo a prueba. Hubo gente que externa, incluso al 20 de noviembre y a Pemex, que me apoyó, el doctor Valentín Herrera, el doctor Andrés Jaime, también un saludo, grandes maestros y amigos hasta el momento, que le dijeron al doctor Valdemar Vadillo, ponlo a prueba, tú acabas de mencionar 3 meses. Y yo, satisfacción, que ya voy a cumplir 20 años ahí en Pemex. Entonces, creo que hice bien en hacer ese cambio y que pues demostré con mi trabajo, mi integridad y dedicación que ahí era mi lugar, ¿verdad? Que debía estar ahí y que ese cambio iba a ser bueno para todos. Los cambios son buenos. No hay que tenerle miedo a los cambios. Así ¿no? es. Hay que tomar el toro por los cuernos. Hay una parte de la entrevista que ahorita vamos a juntar, porque tiene mucho que ver con un libro que o todos leímos o todos los médicos deberíamos leer, Jornada de Errores Médicos. Exacto. Y hay que leerlo en tu formación. ¿no? Hay que leerlo en tu formación, estás antes del internado, en el internado, por ahí, porque es muy bueno ese libro. Y dentro de la frase, hay una parte del podcast que es las frases que han marcado tu vida, las frases que han significado algo para ti. Es una frase de ese libro, ¿no? Cuéntanos, ¿qué significa? Bueno, esa frase, no sé si la quieras leer completa, es un poco larga, pero... Adelante. Sí. Está de aquí y del otro lado. Exacto. Esta frase dice así: bienaventurados los médicos que tienen un bisturí en la mano y vencen, inspirados por la ciencia y la técnica que los galeanos llegaron a la humanidad en las difíciles y escabrosas trampas que el destino tiende con sus intrincadas enfermedades. Es el doctor Rafael Olvera Figueroa. Él es un médico cirujano de Pachuca, ¿verdad? Y me inspiró porque realmente es la interpretación. Le comentaba antes de entrar a la plática, a la charla, a Víctor, que realmente cuando es tu primera cirugía y dices bisturí y extiendes tu mano, es una gama de sensaciones que te sientes con el poder de realizar tantas cosas y de guiar a un grupo, porque sientes que todo depende de ti y de tus manos. Pero realmente cuando haces la incisión es cuando realmente sientes, en particular yo sentí que ya estaba siendo un cirujano y que tenía una gran responsabilidad en mis manos, que estás apoyado, como dice la frase, por una gran tecnología, por un gran equipo, incluso a veces por diferentes especialidades que te apoyan en ese éxito, o incluso también cuando hay algún fracaso. Pero para mí eso me marcó cuando habla exactamente, aunque estamos acostumbrados a utilizar muchos instrumentos, para mí es esencial el bisturí, como que es la herramienta más poderosa que puede tener un cirujano. Además es la primera. Así ¿no? es. O sea, es el inicio. Es el inicio de un procedimiento, ¿no? Es algo muy místico. ¿no? Exacto. Pides bisturí, lo recibes y hay una transformación
completa. impresionante, ¿no? Incluso también para la cirugía laparoscópica, para la mínima invasión en cirugía cardíaca, tú tienes que hacer las incisiones primero para ya poder utilizar los otros instrumentos. En todo. En En todo. todo, el bisturí, el escalpelo, como le quieras llamar, Exacto. no ha cambiado, ¿no? Exactamente. Y es lo que nos diferencia de todos los demás médicos, ¿no? Sí, exactamente. Quien tiene la posibilidad de curar con las manos, Exacto. ¿no? Muchas gracias por compartirnos, porque la verdad es que sí me llamó mucho la atención. Es un libro que lees en su momento, lo dejas ahí, Así es. ¿no? Lo dejas ahí y cuando te viene, alguien te lo recuerda, dices, qué buen libro. Sí, sí, sí. Qué buen libro. O sea, es un muy buen libro porque trata de muchísimas cosas que uno vive en la medicina en general y en nuestro ámbito quirúrgico. Sí, de hecho lo puedes aplicar desde que empiezas a estudiar medicina en el internado, cuando ya empiezas a hacer procedimientos, y ya cuando estás en cirugía, llámese una especialidad o subespecialidad, dices, ¿quién se reúne con amigos para contar sus errores, no? Sí. Y es todavía más complicado contarle a alguien que no tienes la confianza o que no es de tu ámbito, porque lo pueden tomar de muchas formas. Claro. Pero cuando tienes la confianza en alguien y lo puedes platicar y aprender de esos errores o de esos aciertos, pues es increíble. Y viene el otro que es con o errores médicos, ¿no? En un velorio. Entonces, o sea, vienen como secuelas y todo hablan de lo mismo, de la gente que realmente quiso contar sus experiencias para que otros o no las cometan o no se sientan tan mal cuando llega a haber alguna complicación. Cuando algo llega a suceder. Hace poco estuvo aquí, y lo acabas de mencionar, y le mandamos un saludo enorme, colega, compadre, amigo, el doctor Jorge Farel, y decía, Saludos. y decía, realmente encuentras amigos en medicina, realmente puedes encontrar amigos en medicina, y sabes que los amigos que tú puedes encontrar es a quien le cuentas tus errores. Exacto. ¿No? Tiene mucho que ver con este libro y tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que es un tema bien escabroso. Así es. que como lo vimos en la preentrevista, ¿no? Casi todos los médicos que han venido han dicho, ¿es cierta? La frase es cierta, pero también es muy cierto que está el lado opuesto de la moneda, que puedes encontrar verdaderos amigos en la práctica médica, en la práctica quirúrgica. ¿Qué opinas de la frase? ¿Qué opinas de la frase, el peor enemigo de un médico es otro médico? ¿Y qué opinas de la posibilidad real que hay entre la amistad entre médicos, colegas o no colegas? De toda la entrevista era una de las preguntas más importantes y tal vez hasta más fáciles de contestar en lo personal, porque sí, he vivido las dos caras de la moneda. Y como te ponía en el cuestionario cuando lo contesté, que es desde tiempos remotos, ¿no? O sea, realmente los libros que he leído, y alguno de ellos lo menciono ahí, El médico de Noah Gordon, habla de eso. Todas las vicisitudes que pasó, muere su madre de una apendicitis y la inquietud de aprender y de forjarse como cirujano, es increíble todo lo que pasa. Y se encuentra con compañeros que realmente después aparentemente se hacen sus amigos, uno de ellos en especial, y lo traicionan porque ven que él tenía más habilidad, tenía más responsabilidad, quería sobresalir a pesar de todo, y no, desde ahí empieza todo de que él trata de sobresalir, de meterle el pie, como popularmente se dice, y entonces aparentemente ahí queda, pero no, esto tiene repercusión obviamente con tus maestros, en tu vida familiar, ¿verdad? Porque a veces quieres forjar lazos con gente que te rodea, que son tus compañeros, en un servicio, y realmente sí no estás acostumbrado a eso. Eso es en lo personal. Yo no estaba acostumbrado a eso, de que alguien quisiera sobresalir pasando sobre otra persona. Existen los egos naturales, y más en los cirujanos, lo reconozco, pero cuando tú dominas más una técnica que el otro, cuando tú quieres implementar algo, existe eso de no, ¿por qué yo? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces, sí lo he vivido, desgraciadamente lo he vivido, pero bueno, aprendes a tratar a esa gente y también aprendes pues a controlar tu carácter y a tratar de salir de esas situaciones que no son nada benignas ni nada buenas ni para el servicio ni para ti, porque a veces esas cosas te las llevas a casa
y entonces involucras otras cosas. Pero por el otro lado, conoces gente como ustedes, amigos, no nada más colegas. Y yo nunca los consideré ni siquiera compañeros, siempre fueron mis amigos y lo han sido, aunque no nos frecuentemos mucho. Pero sabes que en cualquier momento como este, que es muy importante para mí, poder platicar de esas experiencias, el ahorita compartir que ambos somos papás, todo eso realmente te integra como ser humano y como especialista. Y sé que si en algún momento tuviera yo un paciente que referirlo, obviamente no dudaría con mandártelo a ti, mandárselo a Jorge, realmente porque siempre me demostraron capacidad, actitud, aptitudes y el compromiso con el paciente. Y sé también, obviamente, de tu familia, la familia de tu esposa, o sea, todo eso tiene que ver con que realmente busques una amistad duradera, pero que también haya el momento de compartir cosas médicas, experiencias buenas, experiencias malas. No a cualquiera yo le confío este tipo de entrevistas o este tipo de experiencias. Realmente poca gente puede opinar de que es un verdadero amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de regreso, No. digo. Fuiste mi maestro y después con el tiempo tenemos una muy buena amistad. Así es. 8 años que estuvimos ahí en el mismo hospital trabajando juntos y sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Algo se ofrece? Sí. Guantes, vámonos para adentro. No, ¿por qué? Porque hay que trabajar así en equipo. De aquí para allá y de allá para acá. O sea, siempre necesitamos a alguien y nadie como un amigo para que pueda ver o apoyar lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Y los ojos de afuera. Sin ningún interés, exactamente. Sin ningún interés. Decir, ¿no? Sin ningún interés y sin ningún reproche después. Exactamente. Muchas gracias, Jorge. Hay una parte muy, muy importante de esta entrevista que es los planes a futuro. Y en la entrevista dice un periodo de tiempo, la verdad es que es truco, porque entre los cirujanos sabemos, entre los quirúrgicos, entre los técnicos, sabemos que va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo ya va a decir no más. Exacto. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra espalda, el corazón y acá, ¿no? Y más en el área de cirugía cardíaca, ¿no? Así es. Que es, para él lo decía hace poco tiempo, es medianamente estresante. No, la cirugía cardíaca es completamente estresante, sí, ¿no? Es un deporte de alto riesgo. Completamente estresante. Entonces, ¿has pensado qué va a pasar de tu vida en el momento en el que tú te des cuenta y digas, ya no más cirugía cardíaca? Mi cuerpo, mis ojos, mi cabeza, mi mente, yo en general, ya no se puede hacer este deporte de alto riesgo. Así es. Sería mentiroso el que dijera que no ha pensado en eso. Realmente, día con día tú te vas dando cuenta, o con el paso de los años, si todavía eres capaz de resolver esos problemas quirúrgicos. Obviamente también la tecnología, los avances, pues dices, ¿qué tanto puedo yo ya aprender de esto y qué tanto lo puedo yo aplicar en mis pacientes? Eso para mí es muy importante, porque también existe la frase, yo soy de la vieja escuela. Yo prefiero a lo mejor todo abierto, la mínima invasión se me puede dificultar, no sé, hay tantas técnicas ahora, la cirugía robótica, en cirugía cardíaca, pero bueno, también en qué lugares te preparas, en qué lugares te entrenas y cómo lo puedes aplicar en tu país y en tu institución. Eso es muy importante, porque existe ahora el boom de que pues, me voy al extranjero y hago un fellow, pero pues realmente sabemos que los fellows en el extranjero no es de que tú practiques, no es de que a ti te dejen el paciente. Entonces tienes que estar practicando y tratando de implementar todo eso en tu institución, pero muchas veces por cuestiones administrativas, económicas y demás, no se puede aplicar esa tecnología, incluso a nivel privado también es difícil. Pero bueno, si te interesa, lo puedes aprender, lo puedes implementar, pero yo más que nada vería en un futuro qué es lo que te funciona. Si la mínima invasión o la cirugía abierta como tú lo estás haciendo.
Ahora, en la cirugía abierta, yo ahorita considero que todavía tengo un buen tiempo, no lo sé, tal vez no dependa de mí, pero sí, obviamente vas a ir viendo un deterioro, ¿verdad? En todas tus habilidades y destrezas. ¿Cuándo será el momento? Yo siempre les he dicho, cuando me vean que yo dudo, a mis residentes, Avisan. cuando me vean que yo tiemblo para hacer una anastomosis, ¿verdad? Entonces dígame, doctor, yo le doy el punto, yo hago esto y después hablen conmigo. Claro. Yo no estoy, yo estoy abierto a todas esas opiniones. Digo, en ese momento yo diré, es el momento. Tengo muchas aspiraciones, muchos sueños con mi familia y particularmente de hacer otras cosas diferentes. A lo mejor ya no a la medicina, pero ahorita que no las puedo hacer, no las puedo fomentar porque estoy dedicado completamente a la cirugía de corazón, pero que sí me gustaría hacer en un futuro. Entonces decir, como la pregunta, a 10 años, pues ojalá yo llegue a 10 años. Así es. Y que todavía esté física y mentalmente preparado para hacer esto que me apasiona, que es la cirugía de corazón. Pero si no, con toda tranquilidad, con toda certeza y con toda seguridad de que puedo hacer otras cosas, ya sea la academia o incluso nada que tenga que ver con la medicina, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la satisfacción de haber dado el máximo y en la mejor de mis capacidades físicas y mentales, eso me daría la tranquilidad para poder retirarme o dejar de hacer esto cuando sea el momento. Hay algo dentro de tu carrera de cirujano cardiotorácico, de cirugía general y cirujano cardiotorácico de 25, 22, 19, 20 años, que tú ahorita veas para atrás y digas, esto me faltó hacer. ¿Y por qué? Tal vez sí, sí, tal vez hacer algo en el extranjero. A veces, o tuve la oportunidad de estar en algunos hospitales en Estados Unidos, pero como rotación, como visita, pero no realmente dedicado a hacer una instrucción quirúrgica de tal especialidad o de tal procedimiento. A lo mejor sí eso hubiera enriquecido más mis técnicas en algunas cuestiones. Pero yo es lo que les decía en los congresos cuando platican y dicen, yo estuve en Alemania, yo estuve en Francia, yo estuve en Estados Unidos. Digo, es muy caro ir a rotar y cuando no tienes el apoyo de alguna empresa o de alguna institución, porque si vas a hacer algo, yo pienso hay que hacerlo bien y no con un mes. Yo por eso cuando decidí irme a Congénitos dije, por lo menos un año. Pregunté a las personas que saben, me dijeron, un año, tú ya eres cirujano cardiotorácico formado de adultos, con un año lo puedes hacer. Obviamente no me voy a comparar con la gente que tiene tanta experiencia y tantos años. Dije, obviamente yo necesito hacer mi propia experiencia. Entonces, pues no sería comparable con la experiencia que tienen ellos. Y ellos me decían, tienes la oportunidad, ya hiciste un año, vete a España, vete a Estados Unidos, a perfeccionar esas técnicas, a aprender más. Pero no solamente depende de ti, Jorge, es todo un conjunto, que era lo que platicamos al principio. Yo puedo hacer una técnica muy depurada, pero cuando llega la terapia, el que me da la perfusión o el anestesiólogo. Claro. Es muy diferente el paciente pediátrico al paciente adulto. Muy claro. Entonces, pues eso sí, ya viéndolo en retrospectiva, dices, eso me faltó, implementar a lo mejor esas cosas. Y créeme que insistí a las y los directivos en ese entonces de que yo podía formar un buen grupo para hacer una cirugía de congénitos de calidad. Tenía yo el apoyo de mis maestros, el apoyo de los perfusionistas de estos hospitales, incluso de irme a coachar y gratis. Lo reitero, además, no. gratis, para poder hacer una cirugía de calidad. No se pudo, no importa, yo lo seguí aplicando, te digo, me siguen invitando y a lo mejor eso fue lo que me faltó, ¿no? Irme a perfeccionar al extranjero, pero más que nada lo de los congénitos, poderlo llevar a cabo ya en una forma más integral, más formal y involucrando a mucha gente, que es lo que yo quería. Claro. Porque es lo que a mí me enseñaron a hacer bien. Y cómo se debe hacer, ¿no? Un trabajo en equipo, o sea, no solo un individuo ahí operando. Exacto, solo, ¿no? Exacto, porque los resultados no dependían de mí, iba a depender de mucha gente. De acuerdo.
Este es un programa de cracks y por eso estás aquí. Muchas gracias. Todas las personas que han llegado a tener un reconocimiento que son buenos, que son cracks haciendo algo, en este caso cirugía cardíaca, tienen en algún momento o en muchos momentos alguien que los inspira, alguien que los motiva, alguien que dicen, yo de ahí me voy a agarrar y voy a copiarle cosas buenas, cosas no tan buenas, pero siempre tienes a alguien que te motiva, que te inspira. En tu caso, Jorge, ¿quién o quiénes han sido esos Medicracks que te inspiraron? Se vale decir nombres y mandárselos. Claro. Bueno, yo empezaría, digo, en la carrera de medicina desde pequeño siempre tuve la inquietud. Como anécdota, recuerdo en el Hospital Español iban a operar a mi hermano de una fractura de tibia y peroné y salió el doctor Héctor Peón Vidales, en ese momento era jefe de ahí del siglo XXI, un ortopedista muy prominente. Y salió, mi hermano tenía 7 años, yo tenía 8, y me dijo, tú eres su hermano, y yo fui a recibir los informes como persona adulta, junto a mis papás, obviamente. Me dijo, ¿y qué quiere hacer de grande? Le dije, pues como usted, doctor. Pasó. Y me lo recuerdan hasta el momento mis hermanos, ¿no? Y me dicen, es que tú dijiste eso. Y le digo, no nada más eso, sino que yo me quedé de guardia a cuidar a mi hermano en el postoperatorio, junto a mi mamá, obviamente, en el reposet, pero desde ahí empezó, desde ahí nació eso, esa inquietud de hacer algo médico. No sé, fue como un flash que tuve yo. Y conforme pasaba el tiempo, me gustaba ir a las clínicas, cosa que a mis compañeros de primaria y secundaria, el solo olor de entrar a la clínica, ¿no? Y de alcohol y vacuna y todo eso, bata blanca, no, salían corriendo. No, yo era feliz ahí. Entonces, ahí fue esa inquietud, pero no siento que alguien me haya marcado para seguir la carrera de medicina. Pero en cuanto llegué a cirugía general, sí, tuve un maestro, Humberto Hurtado Andrade, saludo con un gran respeto y afecto, una eminencia en la cirugía, en la gastroenterología de México, junto con el doctor Alberto Villazón. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Oscar Villazón. Ellos en el Hospital Español marcaron mi vida como cirujano general en esta institución. Después, pues obviamente me cambio a la Cruz Roja y el doctor Juan Ruiz, el doctor Basilio. La verdad fue impresionante cómo marcaron mi vida para la cirugía de trauma, y te digo, me hicieron sentir cirujano como tal. Y de ahí, cuando empecé a ver que había cirujanos de trauma, pero que tenían ya una subespecialidad en cirugía cardiotorácica, como el doctor Joaquín Cepeda, que aparte hizo cirugía de congénitos, o sea, para mí era el top, ¿no? Toda esa trayectoria de cirugía general, cirugía de trauma, cirugía cardiotorácica de adultos y cirugía de congénitos. Entonces dije, yo tengo que hacer esa trayectoria. Claro. Entonces, ellos me tocaron ahí. Y cuando llegué al 20 de noviembre me encontré con el doctor Joaquín Cepeda, que realmente él y el doctor Andrés Jaime Uribe, cirujanos de congénitos, fueron los que me impulsaron y me dijeron, es que tienes habilidad, te gusta, ¿por qué no lo haces? ¿No? Entonces, y el doctor también Jacobo Valdivieso, que en paz descanse, ese lo considero mi máximo mentor en la cirugía cardíaca. Durante toda mi instrucción quirúrgica en la residencia y también después como adscrito. El doctor Valentín Herrera, también, que le mando un gran saludo. Él fue muchos años jefe de cirugía cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología, pero también un gran amigo. O sea, esas gentes que a lo mejor no tenían que ver tanto conmigo en la instrucción quirúrgica, por fuera los conocí. Después llegamos a trabajar todos juntos en la cirugía privada. Entonces, eso la verdad es muy enriquecedor para mí. Sus consejos, sus aprendizajes, sus enseñanzas, sus tips, que hasta la fecha todavía muchas veces las aplico y le digo, esto es un tip de tal doctor. Sí, claro. Reconociendo eso y obviamente tratando de inculcarlo en las nuevas generaciones, porque le digo, esto me funcionó a mí, esto me lo enseñaron y ojalá les sirva a ustedes. Entonces, esos son las personas que realmente han marcado en mi instrucción quirúrgica, y obviamente también muy agradecido con el doctor Valdemar Vadillo, que me dio la oportunidad perdón, de estar en Pemex. Ahí conocí a mi esposa. Entonces, saludos a Michelle. Entonces, muchas de esas cosas
pues el apoyo a la familia, tú sabes que es, Claro. es maravilloso y es prácticamente lo que te sostiene y el motor, junto con ahora mis hijos, Jorge y Esteban, a los cuales también les mando un saludo. Estaban emocionados porque iba yo a venir con ustedes. Entonces, eso es lo que te motiva y lo que te mantiene pues vivo para seguir adelante y para tratar de esforzarte, ¿no? Cada día más, cada día más. Muy bien, muchas gracias. Jorge, quisiéramos que estas entrevistas duraran muchísimo. Sí, El hay tiempo mucho que platicar. El tiempo se pasa volando. Estamos planeando hacer segundas partes. Perfecto, yo encantado. Pero es el momento de decir adiós a esta entrevista del día de hoy. Créeme, ten la seguridad que quienes te conocemos, quienes te conocimos desde hace mucho tiempo, yo como R1 de cirugía general, veía pasar ahí al doctor Jorge y le decía, ahí va un crack. Mucha gente te ve pasar por ahí en quirófano, en el hospital, por la vida, y te ve y te dice, ahí va un crack. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Víctor, un placer. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, excelente entrevista. Nos vemos la próxima. Gracias.